La ciudad estaba en calma cuando apagué mi computadora. Ese silencio, que solo se encuentra a 45 pisos sobre las calles de Ciudad de México a medianoche, desde la ventana de mi oficina. El río reflejaba fragmentos de neón, rotos e inquietos. Me dije que solo revisaría un último correo antes de irme a casa. Esa mentira me había mantenido atada a esta torre de cristal más años de los que quería contar. El asunto del correo decía confirmación de bono anual por desempeño. Hice clic. La pantalla parpadeó una vez y ahí estaba 0.03. No retrasado, no reducido 0. 12 años construyendo murallas digitales, parchando código al amanecer, salvando lanzamientos de colapsar bajo el escrutinio federal, y habían valuado mi trabajo en nada. Miré la firma digital de Diego Salazar al pie del correo, audaz, casi festiva, como si humillarme fuera otro indicador de desempeño. Para la mañana, me prometí. Dejaría que el ardor se desvaneciera. Entraría a la reunión general con la cabeza en alto, recordándome que yo seguía siendo la arquitecta de cada protocolo en el que confiaban. Pero cuando el proyector se encendió durante el discurso motivacional trimestral de Diego, el destino me dio algo más frío. De alguna manera, mi correo de bonificación se había colado en las diapositivas. Todos en ese auditorio vieron mi nombre junto a un brillante rojo bono 0.30. Las risas se extendieron por las filas, apagadas pero audibles. Diego hizo una pausa justo lo suficiente para que sintiera el peso de las miradas. Luego, sonrió como si todo fuera un accidente ingenioso. Compensación optimizada, bromeó, golpeando el atril. La eficiencia importa en todo. ¿No es así? Las risitas se hicieron más fuertes, mi pecho se apretó. Pero mantuve las manos cruzadas, mi expresión neutra. Cuando las sonrisas burlonas se volvieron hacia mí, forcé una sonrisa. Suerte con eso, dije con calma, dejando que las palabras pesaran más de lo que él esperaba. Lo que no vieron, lo que Diego no notó, fue la lista de otros nombres que seguían al mío en el sistema compartido. No era la única con un bono reducido a 0. Ingenieros, analistas, probadores, personas clave en los archivos críticos para el lanzamiento, todos habían sido borrados con un 0. Mi respiración se detuvo. No por el insulto, sino por el reconocimiento. Hace 4 años, había enterrado un seguro en el código maestro de cumplimiento. Si algún empleado crítico recibía un bono de 0, firmado por un ejecutivo, el lanzamiento se bloquearía automáticamente. Mirando esa lista de nombres, entendí la verdad. El sistema no estaba armado una vez, estaba armado varias veces. Y la cuenta regresiva ya había comenzado. Aún recuerdo el zumbido fluorescente del ala de oncología. Cómo ahogaba incluso el sonido de mi propio corazón. La mano de Rafael estaba delgada en la mía, su piel fría. La fuerza en la que alguna vez me apoyé se desvanecía hora tras hora. Alejandra, de 14 años, estaba sentada en un rincón, con su tarea de matemáticas equilibrada en las rodillas, fingiendo que no escuchaba cada palabra. Esa noche, Rafael susurró: «Ella te necesitará para ser los dos ahora». Su voz se quebró, y apreté su mano con más fuerza, como si mi agarre pudiera anclarlo. Le prometí en voz alta lo que ya había estado susurrando para mí misma durante semanas, que Alejandra tendría un futuro, que llegaría más lejos de lo que nosotros lo hicimos. Universidad, seguridad, una vida libre de los sacrificios que hicimos. Cerró los ojos y asintió débilmente. Días después, se fue, dejándome con el duelo y una misión sin espacio para el fracaso. Me enterré en el trabajo. Plazos de cumplimiento, revisiones interminables de código, auditorías nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer, no importaba. Cada hora era un ladrillo para el cimiento del futuro de Alejandra. Mientras mis colegas salían a cenas o vacaciones, yo me quedaba. Me perdí sus obras escolares, su primera clase de manejo, incluso el partido de campeonato donde marcó el gol ganador. Ella sonreía en las fotos, pero después, cuando la arropaba,
Podía ver la pregunta no dicha. ¿Valió la pena? Ahora tiene 18 años, su cabello largo como el mío, su espíritu afilado como el de Rafael. Habla de transferirse al programa de ingeniería del TEC de Monterrey. Sus ojos brillan con el mismo fuego que él tenía al arreglar un carburador viejo en nuestro garaje. La colegiatura es una montaña, pero yo había trazado cada paso el bono, los ahorros, los sacrificios, hasta Diego, hasta ese correo con su frío y limpio cero. Anoche, sentada a la mesa de la cocina mientras Alejandra revisaba los requisitos de transferencia, sus dedos manchados de tinta, dijo con ligereza: «No te preocupes por el dinero, mamá. Puedo tomar más turnos en la librería. Los préstamos no son el fin del mundo». Sonreí, pero por dentro, sus palabras cortaron. Diego no solo me había humillado, había entrado en mi hogar, en los sueños de mi hija, y los había robado con un garabato de su firma digital. Y en ese momento supe que había cometido un error demasiado grande para enterrar. La mañana después de la reunión, fui directo a mi oficina y cerré la puerta antes de que alguien pudiera ver mi expresión. Mi credencial aún me permitía pasar por cada capa de seguridad, pero tenía la inquietante sensación de que ya era un fantasma en el edificio. Ingresé al archivo interno, el lugar donde 12 años de mi vida deberían haber vivido en filas ordenadas y con marca de tiempo. En cambio, no encontré nada. Las patentes que había guiado a través de revisiones interminables, las auditorías de cumplimiento que redacté línea por línea, los diagramas de arquitectura de seguridad que dibujé en noches sin dormir en cuadernos legales, todos llevaban un nombre diferente: Esteban Morales. Esteban era el chico dorado de Diego, apenas de 32 años, pulido con un MBI, más fluido en jerga corporativa que en código real. Arquitecto principal, proclamaban los archivos, como si él hubiera sido quien perdió el sueño por fallos de encriptación y regulaciones de exportación internacionales. Hice clic en fotos de conferencias. Mi garganta se apretó al ver mi propia imagen borrosa, borrada o reemplazada por completo. En una, el letrero de la conferencia aún decía Ciberseguridad por Velázquez, pero en el podio estaba Esteban, sonriendo con una autoridad prestada. No solo habían reescrito los informes, habían reescrito el pasado, pero la arrogancia deja huellas, enterrado en los metadatos, invisible para ojos casuales. Mis iniciales seguían ahí, MBAUS, estampado en los historiales de versiones, sin cambios porque alguien no supo dónde buscar. Prueba, silenciosa, innegable prueba. Podían repintar la superficie, pero no habían limpiado los huesos. Esa noche, en casa, Alejandra extendió el brillante boletín de la empresa sobre el mostrador de la cocina. Su rostro se iluminó al principio fotos vibrantes del proyecto Red Atenas, el mismo que yo construí desde cero. Luego frunció el ceño. «Mamá, ¿por qué no está tu nombre aquí? Tú hiciste esto, ¿verdad?». Forcé una sonrisa tranquila, doblando el papel antes de que sus ojos se detuvieran demasiado. «Los nombres no importan, cariño. El trabajo habla por sí mismo». Pero por dentro, el calor me quemaba. Me habían borrado del escenario, del registro, de la historia que yo misma escribí. Y mientras guardaba el boletín en la basura, supe que encontraría una manera de escribirme de vuelta. Hace 4 años, Diego irrumpió en mi oficina con esa sonrisa de vendedor que usaba cuando necesitaba que alguien más cargara con el peso de sus promesas. «Velázquez», dijo, arrojando un folder lo suficientemente grueso como para romper una muñeca sobre mi escritorio. «Este es tuyo, Protocolo Global de Autenticación de Cumplimiento. No lo arruines, cada lanzamiento depende de esto». La mayoría en la sala pensó que era trabajo burocrático, otra capa de papeles para mantener contentos a los reguladores. Bromeaban sobre que me enterrarían viva bajo cinta roja. No me reí. Mi padre, mecánico de la Fuerza Aérea, me había inculcado que los sistemas solo funcionan cuando consideras el fracaso. Espera lo mejor, planifica lo peor. Ese era el idioma que hablaba.
y si Cellcore quería que construyera la columna vertebral de su imperio de miles de millones. Iba a diseñar más que solo papeles. En el código, escondido detrás de interminables verificaciones lógicas y pasos de validación regulatoria, plantea algo pequeño, una cláusula que dormiría silenciosamente a menos que la empresa cruzara una línea particular. Si un empleado crítico para el lanzamiento, alguien cuyo trabajo evitaba que la máquina colapsara, era marcado con un bono de 0, firmado por una autoridad ejecutiva, el sistema se bloquearía, no se ralentizaría, no tropezaría, se bloquearía al instante y sin posibilidad de anulación. No fue venganza cuando lo escribí, fue un seguro, una válvula de seguridad para las personas que trabajaban noches enteras mientras los ejecutivos brindaban en eventos de recaudación. Mis colegas nunca preguntaron qué me mantenía encorvada sobre la terminal después de que todos se iban. Si lo hubieran hecho, habrían visto la leve sonrisa que me permití mientras añadía capas de protección a la arquitectura. Y porque la arrogancia de Diego siempre brillaba más que la de los demás. Até el disparador únicamente a su autorización. Ni vicepresidentes, ni directores, solo él. Su firma sería el pasador arrancado de la granada. Cuando terminé, me recosté y pensé en mi padre, inclinado sobre un bloque de motor, con grasa en las manos, diciendo: no puedes detener cada fallo. Pequeña, pero puedes asegurarte de que no derribe todo el avión. Ahora, años después, mirando ese correo de bonificación, supe que Diego había firmado más que un documento. Había armado el sistema que lo expondría. El primer mensaje llegó justo después de la medianoche, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, el resplandor de mi laptop iluminando un café a medio tomar. Construiste el candado. Ellos no lo saben, pero yo sí. Mi respiración se detuvo. Las palabras estaban en la pantalla como una cerilla esperando oxígeno. Las miré, deseando que el remitente revelara más. Pero no había nombre, ni número que reconociera. Solo silencio. Borré el mensaje, pero la inquietud permaneció, como si un ojo invisible hubiera mirado directamente al código que enterré hace años. A la mañana siguiente en la oficina, escaneé cada rostro que pasaba, preguntándome quién podría saberlo. Diego pasó pavoneándose con Esteban a su lado, ambos riendo demasiado fuerte, demasiado seguros de su propia importancia. No eran lo suficientemente sutiles para enviar un mensaje así. Esa tarde, Rosa Almeida apareció en mi puerta con 2 cafés. Era una presencia constante en el departamento. Una mujer de unos 50 años, con una postura que aún llevaba la disciplina de la marina. Colocó una taza en mi escritorio sin preguntar y me estudió por un largo momento. «Has estado más callada de lo normal», dijo. «Solo estoy cansada», respondí, probándola con vaguedad. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, una media sonrisa en sus labios. Cansada es una forma de decirlo. Algunos recordamos cuando construiste la columna vertebral de este lugar. Difícil olvidar la expresión en tu rostro, entonces, como si supieras que estabas poniendo más que reglas de cumplimiento. No respondí. Mi silencio fue deliberado. Se inclinó lo justo para que sus palabras cayeran suavemente. Cuando los sistemas fallan, la gente recuerda quién los construyó. Luego se enderezó. Dio un sorbo a su café y se fue sin esperar respuesta. El aire en mi oficina se sintió más pesado después de que se fue. Amiga o amenaza, no podía distinguirlo. Esa noche, llegué a casa y encontré a Alejandra dormida sobre sus libros de texto. La alarma de su celular sonando a su lado. Había estado cubriendo turnos extras en la librería. Sus ojos rojos de agotamiento, sus manos manchadas de tinta por las notas. Le puse una manta sobre los hombros. Cuando se movió, susurrando sobre la colegiatura, le di un beso en el cabello. «Yo me encargo, cariño. Concéntrate en tus estudios». Lo dije suavemente, pero por dentro sabía que el reloj ya estaba contando hacia un momento que nadie podía detener. Para cuando llegó la semana del lanzamiento, Cellcore se había transformado en un circo.
Pancartas llenaban cada pasillo. Red Atenas. El futuro de 50.000. Relojes de cuenta regresiva brillaban en cada piso, sus números implacables marcando el tiempo como un tambor que nadie podía ignorar. Hasta las tazas de café tenían estampada la fecha de lanzamiento, como si la cafeína sola pudiera llevar a la gente a través del agotamiento. Las oficinas olían a comida para llevar vieja y bebidas energéticas rancias. Bolsas de dormir aparecieron bajo los escritorios, y pasé por encima de más de un interno acurrucado en la alfombra con una sudadera como almohada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus voces roncas, pero Diego desfilaba por el caos con equipos de filmación siguiéndolo. Las cámaras lo seguían mientras palmeaba hombros y soltaba frases para los medios sobre pioneros en la próxima era de innovación. Se aseguraba de detenerse cerca de los equipos agotados, inclinando la cabeza justo para las luces, haciendo que su sufrimiento fuera parte de su imagen. Cada clip lo mostraría como el visionario guiando a empleados leales hacia el destino. Nadie filmaba a los internos que se desmayaban o a los ingenieros temblando por demasiada cafeína y poco sueño. Pasé mis horas en la sala de control de cumplimiento, la única esquina del edificio lo suficientemente silenciosa para escuchar mis propios pensamientos. En la pared, una pantalla enorme mostraba la cuenta regresiva, brillando en rojo en la penumbra. 10 días, 5 días, 3 días. Cada tic sentía menos como progreso y más como inevitabilidad. Me senté al fondo, en silencio, mirando el temporizador y esperando que la gravedad tomara el control. Una tarde, mientras rellenaba mi taza, escuché las voces de 2 gerentes junto a la estación de café. Hemos probado cada secuencia, susurró uno. Pero ese protocolo final de autenticación, nadie lo ha tocado desde que Marina lo construyó. Deberíamos hacer que alguien lo revise, preguntó el otro. ¿Revisar qué? Ella es la única que entiende cómo funciona. Y ya no hay tiempo. Bajaron más la voz, pero había oído suficiente. Mi nombre, enterrado bajo meses de borrado, aún persistía donde más importaba. Regresé a la sala de control, las comisuras de mi boca tensándose en lo más cercano a una sonrisa que había permitido en semanas. El reloj seguía corriendo, y pronto marcaría 0, la noche antes del lanzamiento. La ciudad brillaba como un campo de brasas. Desde la ventana de mi departamento, el lago de Chapultepec se extendía en la oscuridad, ondeando bajo las luces de las calles que curvaban la orilla. Me senté con un vaso de agua intacto a mi lado, mirando mi reflejo en el cristal. Justicia o venganza, la línea entre ambas se difuminaba tan fácilmente como las olas disolviéndose unas en otras. El sistema que construí no nació de la ira. Fue un seguro, una salvaguarda contra la arrogancia. Pero mañana, cuando el reloj marcara 0, ese seguro se parecería mucho a la venganza. Y ya no estaba segura de si había alguna diferencia. Mi celular vibró, sacándome de mis pensamientos. Era Alejandra. Su voz era suave, vacilante. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes todas esas noches que te quedaste hasta tarde, todos los partidos que te perdiste, las cenas que no compartimos? Cerré los ojos, los recuerdos apretando sus recitales, su risa resonando en un departamento vacío, el brillo de mi laptop siempre más fuerte que la lámpara en nuestra mesa de cocina. No se asegura tu futuro. Susurré. El silencio en la línea fue largo, pero cuando finalmente respondió, no había enojo, solo una comprensión tranquila. Te creo, mamá. Después de colgar, volví a mi escritorio, con la intención de revisar archivos antiguos una última vez. En cambio, un correo llegó a mi bandeja. De Rosa. Cuando el candado se active, párate firme, no te escondas, que sepan quién realmente construyó esto. Lo leí 2 veces, mi pulso firme pero agudo. Ella sabía, tal vez no cada detalle, pero suficiente. Había unido las piezas que los demás no podían, y en lugar de correr con Diego,
en lugar de advertir a los ejecutivos, me había escrito a mí, no como amenaza, sino como preparación. Me recosté, cruzando los brazos sobre el pecho. El seguro hablaría mañana, quisiera yo o no. Pero Rosa tenía razón, los sistemas no eran suficientes. La gente necesitaba un rostro que atara la verdad. Afuera, la ciudad zumbaba con energía inquieta, pero en mi departamento el aire estaba quieto. Mañana, el telón se alzaría, y esta vez no sería borrada. El auditorio brillaba como una catedral construida para el lucro. Pancartas se extendían por las paredes, prometiendo el futuro de 50.000. Reflectores barrían la multitud de inversionistas, políticos y delegados extranjeros. Filas de reporteros llenaban cada asiento, cámaras ya fijas en el escenario. Diego desfiló hacia el podio, su voz retumbando por los altavoces. «Hoy, Selcor lo cambia todo», declaró, pausando para disfrutar del aplauso. Esteban estaba sentado al frente, con una sonrisa nerviosa pegada en el rostro, intentando parecer un hombre que pertenecía ahí. Me quedé al fondo, invisible, con las manos cruzadas. El reloj de cuenta regresiva se alzaba sobre todos nosotros, cada dígito cayendo como la manecilla de una bomba. 5, 4, 3, 2, 1. Las pantallas parpadearon, luego sangraron en rojo. Un tono de alarma cortó la música, lo suficientemente agudo como para cortar el aire. Las palabras desfilaron por cada pantalla en letras blancas y audaces. Invalidación de licencia, bono 0 disparado por firma ejecutiva, por un latido. El silencio reinó, ese tipo de silencio donde nadie respira, porque nadie comprende lo que ve. Luego el salón estalló. Reporteros corrieron por sus celulares, inversionistas gritaban en auriculares, ingenieros se lanzaron a las terminales, golpeando teclas que no podían deshacer lo que se escribió años antes. El marcador de acciones en la pared lateral giraba hacia abajo, los números verdes volviéndose carmesí más rápido de lo que nadie podía contar. La voz de Diego se quebró en el caos. Reinicia el sistema, retrocede los archivos. Su compostura perfecta se deshizo en rabia mientras su imperio se le escapaba de las manos. Y entonces, mi segundo interruptor se activó. Los proyectores tartamudearon una vez más, esta vez descargando los registros de metadatos en cada pantalla. Marcas de tiempo, líneas de autor, historiales de versiones, todos estampados con las mismas iniciales M, Velázquez, mi nombre, esparcido por las paredes como una firma demasiado audaz para borrar. Jadeos resonaron en la multitud. El rostro de Esteban palideció mientras su crédito robado se disolvía en tiempo real. Luego, la voz de un vicepresidente resonó, cruda y sin filtro. Ella nos advirtió hace años. Las cámaras giraron. Los lentes se fijaron en la última fila donde estaba. Por primera vez en años, no me escondí. Dejé que sus ojos me encontraran. Los flashes estallaron, capturando la humillación de Diego y mi presencia silenciosa en el mismo cuadro. El sistema había hablado, y lo había hecho con mi nombre. La puerta de la sala de control se cerró de golpe tan fuerte que el cristal vibró. Diego irrumpió, con la corbata deshecha, el cabello húmedo de sudor, la armadura pulida que usaba para las cámaras despojada. Sostenía una impresión arrugada de mi confirmación de bono en el puño como si fuera evidencia de un crimen. «Tú hiciste esto», gritó, estrellando el papel contra mi escritorio. Su voz se quebró, la desesperación sangrando a través de la rabia. Miré la página, luego a él. Mi voz era firme, casi suave. «No, Diego, tú lo hiciste, tú lo firmaste». Por un momento solo me miró, como si no pudiera procesar la verdad. Su arrogancia había sido el arma, su firma el gatillo. No necesitaba alzar la voz. El sistema ya había entregado mi veredicto. Afuera de la puerta, el caos del auditorio se filtraba. Reporteros abucheaban, inversionistas gritaban por teléfono.
Las alarmas aún pulsaban en el aire. A través de las paredes delgadas, escuché a un periodista repetir burlonamente la frase favorita de Diego. Suerte con eso. Las risas siguieron, amargas y sin piedad. Su eslogan. Vuelto contra él en el momento de su colapso. Guardé mi laptop en mi bolso. Lo cerré y me levanté. Diego intentó bloquear la puerta, pero pasé junto a él, rozando su hombro como si no fuera más que una sombra en el pasillo. El imperio que construyó sobre mentiras se desmoronaba pieza por pieza, y no tenía razón para quedarme a ver los escombros. Alejandra estaba esperando justo más allá del vestíbulo. Sus ojos abiertos, el rostro pálido, cuando me vio, exhaló con fuerza. El alivio saliendo de ella. Sin una palabra tomé su mano, y juntas caminamos por las puertas de cristal mientras los flashes estallaban detrás de nosotras. Por primera vez en años, no me sentí borrada. Meses después, los titulares se habían desvanecido. Alejandra abrió un sobre en nuestra mesa de cocina. Las lágrimas brotando en sus ojos, una beca completa para el TEC de Monterrey. La abracé. La promesa que le hice a Rafael finalmente cumplida. Para entonces, Protocolos Velázquez ya estaba ganando clientes, empresas que querían integridad en lugar de vanidad. Lo manejé a mi manera sin explotación, sin borrados, sin nombres olvidados. Y Diego, los rumores decían que estaba trabajando en una startup en Querétaro, despojado de prestigio, rodeado de silencio en lugar de cámaras. A veces la venganza no es sabotaje, es dejar que la arrogancia colapse bajo su propio peso. Y si otro imperio intentara el mismo truco, bueno, ya había demostrado que sabía cómo escribir finales.